Muy lejos parecen los ideales del nuevo partido político llamado Morena, creado e impulsado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que nació un 2 de octubre del año 2011 en miras de luchar en las elecciones federales. Por primera vez participarían al año siguiente en unos comicios y por el apoyo histórico de los mexicanos. En el 2018 llegaron al poder tanto a la presidencia de la República como en las cámaras de diputados federales y locales, así como al Senado, muchos personajes de la política local y nacional, incluso en la mayoría sin merecerlo. Morena, en voz de su líder moral López Obrador, prometió ser diferente en todos los sentidos, luego de ser lastimados a lo largo de la historia por personajes emanados del PAN y sobre todo del PRI. Ambos partidos fueron los maestros de un tejido de redes de corrupción, de poder en nuestro país y principalmente de impunidad. Ese fue y ha sido el discurso emblema de este partido político que les abrió los brazos a todos quienes querían ser parte del mismo, sin importar su pasado por más turbio que fuera, a tal grado que todas esas viejas prácticas que muchos personajes hacían para llegar al poder, emprendieron el éxodo del PRI, PAN, PRD o cualquier otro partido para tenerla, según ellos, segura al convertirse en morenistas. La sucesión de la presidencia de Morena se convirtió desde el inicio de ese partido en todo lo que su fundador Andrés Manuel López Obrador no quería: una guerra entre los aspirantes, división de grupos de poder, incluso el llamado dedazo, frase con la que se identifica y que en automático nos hace pensar en el PRI. Fue el común denominador para ocupar el liderazgo de este partido político y de quienes aspiran a un cargo de elección popular. El aprendizaje de guerrilleros en los diferentes partidos políticos, principalmente en el PRD, ha sido puesto en forma en Morena, ya que sus militantes, y no hablamos de los de a pie, de los que sí caminan casa por el orgullo de ser morenistas y de seguir los ideales del actual mandatario, sino de los que buscan el poder por el poder, de los que si no son elegidos para enfrentar una contienda, mueven a masas para chocar entre sus propios militantes sin importarles que con esas acciones internas se hace harakiri. Las cuchilladas por la espalda entre sus militantes han llevado a Morena a perder posiciones muy importantes, sobre todo hablando de gubernaturas, gracias a personajes que a costa de la derrota de su partido golpetean a sus propios compañeros, generando rupturas internas, una división gigantesca, al grado de desmoronar la posibilidad de obtener el triunfo en las urnas, ya que algunos personajes no son los abanderados para luchar en una contienda electoral. Un ejemplo muy claro es lo que está sucediendo en San Luis Potosí, en donde a pesar de que ya estaba pactada una alianza entre Morena, Partido del Trabajo, el Verde Ecologista y Nueva Alianza, avalada incluso por el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le dieron reversa a pesar de que empeñaron su palabra para dicha coalición a cambio de votos en el Congreso de la Unión, pero muy a su estilo, e ignoraron el acuerdo traicionando a quienes cuando los morenistas necesitaron, estuvieron para apoyarlos. El antecedente es cuando el entonces diputado federal, hoy mandamás de Morena, Mario Delgado Carrillo, no podía sumar la mayoría calificada en el Congreso, que debe de ser de más de 285 votos. Les faltaba poco realmente y los dirigentes del PRD no quisieron aportarlos, aun cuando el coordinador entonces perredista Ricardo Gallardo Cardona sí tenía la intención de apoyar a la 4T. Pero como la orden era estar en contra de AMLO, Gallardo y otros 8 diputados decidieron hacerse independientes y después pasarse a la bancada del Partido Verde, donde sumaron más de 18 votos y con ello lograron darle la mayoría calificada al Frente Legislativo Morena, Partido del Trabajo y PES, donde una de las condiciones era la coalición en San Luis Potosí para las elecciones del 2021. Todo parecía ir en orden, incluso para la llegada de Mario Delgado Carrillo a la dirigencia nacional de Morena. El Verde operó en varios estados, incluso San Luis Potosí, para posicionar la imagen y el nombre de Delgado Carrillo. Gracias a ello, recientemente fue nombrado como presidente nacional de Morena, luego de un brutal enfrentamiento con grupos que buscaban la misma posición, como el de Porfirio Muñoz Ledo y Gibran Ramírez. Al ganar la dirigencia nacional, el siguiente paso era definir la coalición en San Luis Potosí, que por cierto fue elaborada y firmada primeramente por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena por Mario Delgado, posteriormente por el Partido del Trabajo y al final
por el Verde Ecologista de México. Sin embargo, la ambición de varios morenistas con pasados muy turbios, descalificaron esta coalición hasta lograr romperla recientemente. Los principales actores que lograron el objetivo de terminar con una hermandad que ampliaba sus posibilidades de obtener la gubernatura en el estado de San Luis Potosí son personajes que han sido cuestionados por su mal paso en diferentes puestos que los volvió millonarios en una región pobre y de escasas oportunidades, como lo son Primo Dote Mata, quien ha sido señalado por su paso en la función pública como un personaje conflictivo, con un corazón priista, ya que se vio beneficiado por gobiernos de ese partido con negocios extraños, como por ejemplo una bloquera. Principalmente es calificado por medios nacionales como un derrochador cuando contrajo nupcias y rentó nada más y nada menos que el estadio de béisbol de Tamazunchale como su salonzote de fiestas. Leonel Cerrato Sánchez, recordado por su paso en la dirigencia de Morena en San Luis Potosí por las fuertes acusaciones de los militantes morenistas en su contra de malos manejos, de controlar el partido como si fuese una empresa privada y de negocios turbios. Gabino Morales Mendoza, el superdelegado del gobierno federal de San Luis Potosí, conocido por su derroche en fiestas personales y acusaciones de amenazas a quien no le diga sí a sus pretensiones. Lo más grave son los señalamientos de acoso sexual que compañeras morenistas le han hecho. Finalmente, el dirigente estatal y exmilitante perredista Sergio Serrano Soriano, que ha sido una de las principales voces que se opusieron a la coalición ya pactada. Todos ellos decidieron por diferentes lados darle con todo a la coalición hasta lograr extinguirla luego de múltiples debates en el Consejo Nacional. Con ello, lograron echar abajo la coalición y el compromiso de AMLO con el Partido Verde, aún sobre la voluntad de muchos comisionados que pedían ir juntos sin darse cuenta de que Morena no tiene la fortaleza ni la estructura para poder ganar la gubernatura de San Luis Potosí. Morena en los estados de Hidalgo y Coahuila recientemente perdieron elecciones gracias a sus pugnas internas, su nula estructura política o electoral, ya que no hay comités municipales, tampoco funcionan las coordinaciones regionales, nunca hicieron las representaciones distritales, tampoco las municipales, ni por sección, sencillamente no tienen con qué respaldar a sus candidatos. Es justo esa misma historia que ahora se está repitiendo y trasladando al estado de San Luis Potosí. La realidad es que el partido Morena ahora está infectado por la ideología y prácticas de las tribus radicales y golpeadoras perredistas que salieron de ese partido para sumarse a AMLO, como la encabezada por Dote, por Gabino y ahora con el ex candidato perdedor del Sol Azteca en las elecciones a la gubernatura del 2009, Juan Ramiro Robledo Ruiz, ex magistrado de justicia administrativa, que acabaron con la fuerza del PRD y ahora quieren hundir a la izquierda de la 4T. Esto con sus pugnas internas y con las malas prácticas y los dedazos clásicos del PRI, sin olvidar la incursión de personajes ligados al exgobernador Horacio Sánchez Unzueta, como lo es el notario y su ex empleado Leonel Cerrato Sánchez, así como su amigo y actual presidente morenista en la entidad, Sergio Serrano, quienes prefieren hacer perder a Morena y que por favor gane el PAN para recibir ciertos beneficios y cargos para ellos y sus familiares en el gobierno estatal que darle un triunfo a todos los aliados de la 4T. Hay que resaltar que a pesar de que existían morenistas que sí aprobaban la coalición, como los comisionados y consejeros políticos Roxana Hernández y Juan Rubio Trejo de Tamazunchale, Gerardo Sánchez en Ciudad Valles, Eduardo Castillo de Río Verde y muchos más, el presidente estatal del partido, Sergio Serrano y Primo Dote, los callaron por sus intereses particulares y privados que los han llevado a una vida de lujos y excentricidades que no están dispuestos a perder. Morena tiene hasta el 5 de enero del 2021 para evaluar la aceptación de sus aspirantes a suceder al doctor Juan Manuel Carreras López como gobernador del estado de San Luis Potosí. En caso de que no superen el 20% de la preferencia entre los potosinos, pueden optar por una alianza con otro partido o candidato para evitar la derrota. Opción que es la más factible por los nombres tan cuestionados de quienes aspiran a abanderar la candidatura de este partido, que están dispuestos a hacerse pedazos entre ellos antes de que Morena llegue al poder ejecutivo en territorio potosino. Para el Mañana Multimedios, Jorge Urosa.